Aunque os voy a contar muchas cosas, me quiero centrar primero en lo que pasó el día que mi hijo cumplió 16 años. Pues bien, ese día que os digo, él estaba jugando con una caja de regletas de colores. Su profesora, cuando acababa la clase y se marchaba de palacio, siempre se las dejaba a mi hijo para que trabajara y sobre todo para que jugara con ellas. Entré en su cuarto, donde él sentado en el suelo las iba ordenando por colores y también formando estrellitas. Es decir, estaba jugando como cualquier muchacho de su edad, pensé yo. Lo felicité por su 16 cumpleaños. Felicidades, mi hijo. Y él, que es despistado, ni me miró, ni me respondió, porque estaba concentrado en sus juegos. Lo miré y le dije: Hijo, ya sabes que te has preparado durante toda tu vida para ser rey, así que esta noche, y yo sé que lo estás deseando, saldrás a hablarle al pueblo para empezar a ejercer de príncipe. Yo dejaré el trono pronto, y es importante que vayas ocupando mi puesto poco a poco. Mi hijo no dijo nada, pero yo, aunque no me miró, noté su alegría, su satisfacción, sus ganas de salir a dar su discurso. Me retiré a mi habitación y me puse nostálgico al pensar en su infancia, al pensar en lo pequeñito que era y al pensar en todos los problemas que se nos fueron presentando. En cuanto a su educación, os diré que mi hijo tuvo varios maestros y maestras. A todos les costaba bastante que les prestara atención y por eso, como siempre estaba un poco ausente, algunas cosas las aprendía con un gran esfuerzo o no las llegaba a comprender. Pero sin embargo, había otras que parecía que las aprendía él solo. Por ejemplo, sorprendió a todos cuando, habiéndole enseñado solo algunas letras, lo escucharon leer a la perfección palabras y números de un libro sobre el sistema solar que había en la biblioteca de palacio. Y encima lo leía con una pronunciación muy buena. Vamos, tan perfecta que casi parecía exagerada. En cuanto a sus cuidados médicos, era atendido por los doctores y doctoras que vivían en palacio, que le hacían las revisiones médicas y lo veían cuando estaba resfriado. Y a todos ellos les costaba mucho que respirara fuerte, o que sacara la lengua para verle la garganta, o que tosiera para escucharle bien los pulmones. La verdad es que no hacía lo que le pedían, y yo pues lo justificaba diciendo que era porque le daba vergüenza. Y con sus amistades, mira que venían a palacio cada día la infanta Isabel, el infante Luis, la condesita Manuela, todos, a jugar con él. Pero esos niños no eran niños divertidos, eran aburridos. Entonces, él cogía sus libros sobre el espacio y se ponía a leerlos, con lo cual era como si estuviera solo. Por eso, pedí a mis consejeros y a mis criados que cada día trajeran por la tarde a 3 o 4 de sus hijos e hijas a jugar con él. Yo les explicaba a los niños que lo importante era que el príncipe jugara con ellos, pero qué va, eran niños muy inquietos, que estaban acostumbrados a jugar entre ellos y a mi hijo lo dejaban a un lado. A él no le quedaba más remedio que dedicarse a dar paseos por la habitación de una punta a otra, una y otra vez. Mientras que daba muchas veces las mismas carrerillas, iba mirando el cielo por las ventanas del salón. Yo lo justificaba diciendo que era porque esos niños lo ponían nervioso. Pero mirad, tengo que deciros que de todo lo que estuviera relacionado con el universo, mi hijo sabía muchísimo. Él no me lo contaba directamente, pero yo lo oía recitar una y otra vez el nombre de las galaxias, de las estrellas y de los planetas. Y no solo los nombres, sino que también sabía de memoria las distancias en kilómetros y en años luz de unos a otros y de qué materiales estaban compuestas las estrellas, los planetas. Qué orgulloso estaba de oírlo. Por lo tanto, yo lo tenía claro. Mi hijo era un digno sucesor de mi reinado, del de mi padre, el rey Regino, del de mi abuelo, el rey Reinaldo, del de mi bisabuelo, el rey Regio. Así que mi hijo continuaría muy bien con nuestra línea dinástica, porque ya veis la familia de reyes importantes que tenía. Pero mirad, como yo quería tanto a mi hijo, por si yo me equivocaba, pedía su opinión a mis consejeros reales, y ellos, afortunadamente, me decían lo mismo que yo pensaba, que sería un gran rey, aunque a veces les veía unas miraditas entre ellos. Bueno, pues ese día de su 16 cumpleaños, pedí a sus ayudantes que lo vistieran para la gran ocasión, con la corona de príncipe. Así lo hicieron. Yo me retiré a descansar un rato, y a las 7 de la tarde fui a por él a su cuarto. Mi hijo estaba ya arreglado, y estaba guapo, elegante, majestuoso. Eso sí, estaba sentado en el suelo jugando con sus regletas. Esta vez las clasificaba por tamaños. Le dije que ya teníamos que salir a la gran explanada y se vino conmigo,
Por detrás sus pajes estaban pendientes de todo, de sus ropas, de su corona y del papel donde llevaba escrito el discurso que le habían preparado los especialistas en oratoria real. Salió, y yo a su lado, y nada más hacerlo se puso a mirar al cielo. La verdad es que esa noche la disposición de las estrellas y de algún cometa eran espectaculares, y era lógico que al chico le llamara la atención. Mientras tanto, el pueblo, expectante, le aplaudía y vitoreaba. Le colocaron un atril delante de él, y en él el discurso. En voz baja, le pidieron que se acercara y que leyera lo que allí habían escrito, y lo leyó, con una entonación, con una claridad, con una potencia, que el gentío se quedó enmudecido. Yo pensaba que estarían muy contentos y orgullosos de ver el magnífico rey que tendrían. Tan grande fue el silencio que se hizo, que si no empiezo yo mismo y todo mi séquito a aplaudir, se quedan asombrados. Se miraban y no decían nada. Ya empezaban a aplaudir a rabiar, cuando mi hijo, quizás porque le dio corte, se fue a una esquina un poco aturdido y se puso a mirar al cielo. Sonreía a las estrellas, mientras que ellas parecían sonreírle a él. De pronto, vi salir del público a un muchacho de una edad aproximada a la de mi hijo, que corría mientras su madre gritaba: «Beckham, no, Beckham, vuelve con mamá. No puedes ir allí, Beckham, ven». Pero el chico, sin escucharla y murmurando unas palabras repetidas y que no se entendían, siguió corriendo hacia la escalinata real. La subió y se dirigió a mi hijo. Se sentó en el suelo y al agacharse se le cayó el maletín que llevaba, del cual salieron un montón de figuritas de muñecos, todos iguales, solo distintos en color y tamaño. No sé por qué, pero a mí me recordaron a las regletas de mi hijo. El chico empezó a ponerlas de nuevo en el maletín abierto. Mi hijo miró las figurillas y se sentó enfrente. Sin decirse los dos nada, se pusieron a jugar de una manera ordenada, que no necesitaba ni palabras ni acuerdos entre ellos. Si uno ordenaba por colores, el otro lo hacía por tamaños. Si uno representaba una figura cuadrada, el otro lo hacía redonda. Si uno comenzaba una serie, el otro la continuaba. Y de pronto lo entendí todo. Los oficiales de palacio corrieron para llevarse a Beckham, para ayudar a levantarse a mi hijo y para recoger todo, pero yo los detuve, y fui yo mismo quien ordenó todo aquello, y quien se llevó a los dos chicos dentro de palacio para que pudieran conocerse mejor. Mientras que llevaba a los dos chavales con mis brazos echados sobre sus hombros, iba pensando que mi hijo no sería rey. Sí, era verdad que lo amparaban mi reinado, el de mi padre, el de mi abuelo, el de mi bisabuelo, pero mi hijo no sería feliz en su reinado, ni podría cumplir con sus obligaciones reales. De fondo iba oyendo al pueblo hablar, bajito, pero los escuchaba perfectamente expresar lo mismo que yo pensaba. Y aunque hasta ahora no os he hablado nada más que de mi hijo, ahora os diré que mi hijo tuvo una madre que murió poco después de nacer él, y que tengo otra hija que se llama Sure, a la que quiero exactamente igual que a él. Pero nunca se me ocurrió que pudiera ser reina. Ninguna mujer lo había sido antes en mi dinastía. Para ella yo esperaba un matrimonio con un rey, pero ella reina, no lo había pensado siquiera. Y todo cambió, porque por primera vez, al pensar en ella no tuve dudas. Ni siquiera creí que la tendría que poner a prueba, ni pensé en nada negativo que la impidiera reinar. Valoré en un instante que era una chica preparada, inteligente, con un saber estar, justa y con un gran amor por su hermano. Y supe que no solo sería reina, sino que sería una gran reina. Hoy ya no soy rey, mi hija es la reina Sure. Hoy puedo deciros que Sure es efectivamente una reina que reina con justicia e igualdad, y estoy tan orgulloso de ella como de mi hijo, mi príncipe ausente, que desde que ella comenzó su reinado es su primer consejero del Departamento de Astronomía Real. Porque a partir de ese día de su 16 cumpleaños, los estudios que realizó fueron aprovechando sus intereses y su capacidad. Se intentó y se consiguió que sus conocimientos no fueran algo repetitivo y poco útil, y aprendió, por ejemplo, a calcular distancias estelares, a calcular los años que tardaría en pasar un cometa por la Tierra, a interpretar cómo, cuándo y por qué se producían los eclipses. En ese puesto es el hombre más feliz del mundo, y el pueblo también sabe reconocerle su trabajo. Sure se rodeó de tantas buenas personas de corazón como de preparación, y ella principalmente dedicó su función de reina a valorar a cada miembro de su pueblo, y resulta que no encontró una sola persona que no pudiera aportar algo a los demás, solo tuvo que buscar qué podía ser. Esta es nuestra historia, una historia como la de cualquier familia, porque reyes o no, eso da igual, lo importante es valorar lo bueno y positivo de cada cual. Aquel día yo aprendí a valorar a mi hijo, a mi príncipe ausente, tal y como era, y aprendí, ayudado de Sure y del profesorado que lo atendía, que con su autismo solo necesito ser formado debidamente. Y si no hubiera llegado a ser un gran astrónomo, hubiera sido cualquier otra cosa donde pudiera contribuir con la sociedad,
y donde pudieras ser feliz.